El agua helada y turbia le llegaba ya a las rodillas, un caldo oscuro y pestilente que se arremolinaba alrededor de sus piernas cansadas como si tuviera vida propia, intentando arrastrarla hacia el fondo de aquel sótano olvidado. Elena, con 58 años marcados en cada pliegue de su piel y en la curvatura de su espalda, sostenía una linterna barata cuya luz parpadeante apenas lograba cortar la densidad de las sombras que la rodeaban, proyectando siluetas monstruosas sobre las paredes de hormigón desnudo. El olor era una mezcla nauseabunda de moho antiguo, alcantarilla desbordada y el aroma metálico del miedo que ella misma emanaba, un perfume que se adhería a su ropa vieja y desgastada, esa que alguna vez fue elegante y ahora solo servía para limpiar la inmundicia de hombres poderosos. Cada paso que daba requiera un esfuerzo titánico, luchando contra la resistencia del líquido y los escombros invisibles que golpeaban sus espinillas, recordándole con cada impacto la fragilidad de su cuerpo y la brutalidad de su situación actual. Arriba, amortiguado por las losas de hormigón reforzado y el aislamiento acústico de última generación, se escuchaba el ritmo sordo y constante de unos pasos pesados que caminaban con la arrogancia de quien se sabe dueño del mundo. Era el señor Víctor, el hombre cuya fortuna se había erigido sobre cimientos que Elena sospechaba podridos, celebrando probablemente otro triunfo comercial, mientras ella, la viuda del hombre al que él solía llamar socio, se sumergía en sus desechos. El contraste era tan violento que dolía más que el frío. Arriba, el calor de la calefacción central, el tintineo del cristal fino y la seguridad del poder. Abajo, la humedad penetrante, el sonido de las ratas nadando frenéticamente para salvarse y la soledad absoluta de una mujer que había sido despojada de todo, excepto de su capacidad para soportar la humillación por unos cuantos billetes arrugados. Esa vibración en el techo era un recordatorio constante de su enemigo, una presencia física que la aplastaba incluso a través del suelo, dictando el ritmo de su miseria en esa noche de tormenta implacable. La mente de Elena, torturada por el frío y el agotamiento, traicionó su concentración y la arrastró por un instante hacia un recuerdo que brillaba con la calidez dolorosa de lo perdido irreparablemente. Vio las manos de Carlos, su difunto esposo, moviéndose con esa precisión casi mágica sobre los planos y prototipos en su antiguo taller, sus ojos iluminados por la fiebre de la invención y el amor incondicional que sentía por ella. Recordó su voz, llena de promesas y entusiasmo, asegurándole que el último proyecto, ese en el que había invertido hasta el último centavo de sus ahorros y su alma, sería el que finalmente les daría la tranquilidad eterna, el legado que cambiaría el mundo. Pero la visión se disolvió tan rápido como llegó, destrozada por el sonido de un trueno que sacudió los cimientos de la mansión, devolviéndola a la realidad brutal, donde Carlos era solo cenizas y ella una sombra de la mujer que fue, condenada a limpiar el sótano del hombre que se había quedado con la gloria que por derecho le pertenecía a su esposo. Esa misma mañana, la realidad había golpeado su puerta con la fuerza de un mazo en forma de una orden de desalojo final. Un papel impersonal y frío que le daba 24 horas para abandonar el cuartucho húmedo que llamaba hogar. No tenía a dónde ir, ni familia a la que recurrir, ni amigos, que no hubieran desaparecido cuando la fortuna se esfumó tras el funeral de Carlos. Su única opción era aceptar lo inaceptable. Cuando la agencia de empleos temporales mencionó el trabajo en la mansión de la colina, un escalofrío recorrió su espina dorsal al reconocer la dirección, pero el hambre y el terror a dormir en la calle, bajo la lluvia, fueron motivadores más fuertes que su orgullo herido. Había aceptado venir aquí, al epicentro de su desgracia, tragándose las lágrimas y la bilis.
presentándose ante Víctor como una extraña, rezando para que los años de privaciones hubieran alterado su rostro lo suficiente como para que él no reconociera en la mujer de la limpieza a la esposa del genio que él había traicionado y enterrado en el olvido. El sótano no era simplemente un lugar sucio, se sentía como una trampa mortal diseñada específicamente para quebrantar su espíritu, un laberinto de cajas apiladas que se deshacían con la humedad y muebles antiguos cubiertos de lona plástica que parecían espectros flotantes. El agua seguía subiendo, alimentada por las filtraciones que la tormenta exterior empujaba a través de las grietas de la estructura, transformando el espacio en una piscina negra y peligrosa, donde cada objeto sumergido era una amenaza potencial de tétanos o una caída fatal. Elena intentaba trabajar rápido, recogiendo escombros flotantes y metiéndolos en bolsas de basura negras, pero sus manos temblaban incontrolablemente, entumecidas por la temperatura glacial del agua y por una ansiedad creciente que le oprimía el pecho. Sentía que las paredes se cerraban sobre ella, que el aire se volvía cada vez más escaso y pesado, cargado de esporas y polvo antiguo, asfixiándola lentamente mientras la tormenta rugía afuera como una bestia hambrienta, exigiendo entrar para terminar el trabajo. De repente, su bota resbaló sobre algo limoso y cayó de rodillas, sumergiéndose casi por completo en el agua fétida, soltando un grito ahogado que nadie escuchó y perdiendo por un segundo el agarre de su linterna. El pánico estalló en su cerebro, blanco y puro, mientras luchaba por ponerse de pie, escupiendo agua sucia y sintiendo el corazón golpearle las costillas como un pájaro enjaulado, consciente de su absoluta vulnerabilidad en ese agujero. Al recuperar el equilibrio y apuntar frenéticamente con el haz de luz hacia la oscuridad para asegurarse de que estaba sola, la luz iluminó algo que no encajaba con la basura y los muebles rotos que la rodeaban. No era un desperdicio, ni un trozo de madera podrida. Era una forma geométrica perfecta, metálica y ajena al caos, flotando precariamente sobre una mesa volcada que apenas sobresalía de la superficie del agua. Era un objeto que parecía irradiar una gravedad propia, atrayendo su mirada con una fuerza magnética inexplicable en medio del desastre. Elena se quedó paralizada, con la respiración entrecortada, sintiendo una conexión instintiva y aterradora con aquel objeto que desafiaba la lógica del lugar. Una premonición de que ese hallazgo cambiaría el curso de la noche. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas altas del sótano se intensificó, creando una cacofonía ensordecedora que la aislaba aún más del mundo de los vivos arriba, encerrándola en una burbuja de suspense insoportable. ¿Qué hacía una caja fuerte de alta seguridad, aparentemente intacta y moderna, abandonada como basura en un sótano inundado? La pregunta dramática se formó en su mente no con palabras, sino con un latido de adrenalina. Estaba a punto de descubrir simplemente un tesoro olvidado o la llave maestra de una verdad que había estado oculta bajo capas de mentiras y agua sucia durante años. Con el agua subiendo y el tiempo agotándose, Elena dio un paso vacilante hacia el objeto, sin saber que ese movimiento era el primer paso hacia una guerra para la que no estaba preparada. Apenas unas horas antes de sumergirse en aquella oscuridad líquida, el día de Elena había comenzado con el silencio opresivo de una habitación sin electricidad, cortada por falta de pago 2 días atrás. La luz grisácea del amanecer se filtraba por las cortinas raídas de la pensión, iluminando el polvo que flotaba en el aire estancado y revelando la maleta abierta sobre la cama, a medio hacer, un testimonio mudo de su inminente expulsión. No había café para calentar el estómago, ni agua caliente para lavar la vergüenza de la pobreza. Solo había un pedazo de pan duro de la noche anterior y la certeza absoluta de que si no
conseguía dinero antes del anochecer, la dueña de la pensión cumpliría su amenaza de cambiar la cerradura. Elena se miró en el espejo manchado, tocando con dedos temblorosos las ojeras profundas que los años de viudez y miseria habían cavado en su rostro, intentando reconocer a la mujer que alguna vez fue la esposa de un inventor prometedor, pero solo encontró el reflejo de una sobreviviente agotada al borde del colapso total. La carta de desalojo estaba pegada a la puerta con cinta adhesiva barata, un rectángulo de papel blanco que pesaba más que una lápida de granito sobre sus hombros frágiles. Las letras rojas y agresivas anunciaban el final de su último refugio, la pérdida de las 4 paredes que, aunque húmedas y tristes, le ofrecían la única seguridad que le quedaba en un mundo hostil. Elena leyó las líneas legales por enésima vez, sintiendo cómo el pánico se transformaba en una náusea física que le revolvía las entrañas vacías, una sensación de vértigo ante el abismo de la indigencia que se abría a sus pies. No era solo el miedo a dormir en un banco del parque lo que la aterrorizaba, sino la pérdida de la pequeña caja de recuerdos que guardaba debajo de la cama, lo último que le quedaba de Carlos, y que seguramente terminaría en la basura si ella no lograba pagar la deuda acumulada antes de que el sol se pusiera ese mismo día. El recuerdo de Carlos, su difunto esposo, la asaltó mientras se abrochaba el abrigo desgastado, una memoria dolorosa de tiempos mejores, cuando el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades infinitas. Recordó su risa contagiosa en el laboratorio, el brillo de genialidad en sus ojos cuando hablaba de sus patentes y de cómo iban a revolucionar la industria energética, ajeno a la naturaleza depredadora de los hombres con los que se asociaba. Aquella inocencia había sido su perdición, y ahora Elena pagaba el precio de su confianza ciega, cargando con la culpa de no haberlo protegido de los buitres que esperaban el momento oportuno para devorarlo. La imagen de su funeral, pagado con los últimos ahorros y la caridad de extraños, se superpuso a la realidad de la habitación fría, encendiendo una chispa de ira sorda en su pecho, un rescoldo de dignidad que le impedía rendirse y dejarse morir de hambre en un rincón olvidado de la ciudad. Salió a la calle bajo una llovizna persistente que calaba los huesos, dirigiéndose a la agencia de empleos temporales con la cabeza baja y el paso apresurado, esquivando los charcos que reflejaban el cielo plomizo. La ciudad parecía conspirar contra ella, con sus escaparates llenos de cosas que no podía comprar y gente apresurada que la ignoraba como si fuera invisible. Un fantasma de la miseria que nadie quería ver. Al llegar a la oficina de empleo, una sala triste con olor a café quemado y desesperanza, se encontró con las miradas de lástima y rechazo de los encargados, jóvenes que apenas la miraban a los ojos mientras revisaban su ficha vacía de experiencia reciente, relevante. Nadie quería contratar a una mujer de 58 años para trabajos de oficina o atención al cliente. Para el mercado laboral, ella era obsoleta, un engranaje oxidado que ya no servía para la maquinaria moderna y eficiente del progreso. Fue entonces cuando el agente, un hombre con cara de aburrimiento y una mancha de mostaza en la corbata, mencionó el trabajo que nadie más quería aceptar debido a las condiciones y al empleador. Limpieza de emergencia post-inundación, dijo sin levantar la vista de la pantalla. En la mansión de la colina, la residencia del señor Víctor. El nombre golpeó a Elena como una bofetada física, deteniendo su corazón por un instante antes de hacerlo galopar con una mezcla tóxica de odio y temor. Víctor, el antiguo socio junior de Carlos, el hombre que había ascendido meteóricamente justo después de la ruina y muerte de su marido, el dueño del imperio que debió ser suyo. La ironía del destino era cruel y perfecta. La viuda del genio robado
reducida a limpiar la mierda del ladrón triunfante por unos centavos que necesitaba desesperadamente para sobrevivir. A pesar de que cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que escupiera en el suelo y rechazara la oferta, la imagen de la carta de desalojo y la sensación del frío en sus huesos la obligaron a asentir lentamente. Aceptó el trabajo con la voz quebrada, tragándose el orgullo como si fueran cristales rotos, consciente de que estaba vendiendo los últimos vestigios de su dignidad a cambio de una noche más bajo techo. El agente le entregó la dirección y una nota con las instrucciones de seguridad, advirtiéndole que el señor Víctor era particular y exigente, un eufemismo para describir la crueldad legendaria del magnate. Elena tomó el papel con manos temblorosas, sintiendo que estaba firmando un pacto con el diablo, pero la necesidad era un amo tirano que no admitía discusiones ni dudas morales en momentos de supervivencia extrema. El trayecto hacia la mansión fue un calvario en sí mismo, una subida empinada por calles que se volvían progresivamente más limpias y exclusivas a medida que se alejaba de la ciudad baja. La lluvia se intensificó, transformándose en la tormenta que ahora azotaba la región, empapando su ropa inadecuada y pegando el cabello canoso a su frente mientras luchaba contra el viento que intentaba empujarla hacia atrás. La mansión se alzaba en la cima de la colina, como una fortaleza de cristal y acero, una estructura modernista y fría que dominaba el paisaje con arrogancia, diseñada para intimidar y excluir al mundo exterior. Ver esa casa, construida seguramente con los beneficios de las ideas robadas a Carlos, le provocó un dolor agudo en el pecho, una mezcla de tristeza profunda y una rabia impotente que amenazaba con desbordarse en lágrimas que no podía permitirse derramar. Al llegar al imponente portón de seguridad, Elena tuvo que esperar varios minutos bajo el aguacero antes de que alguien respondiera al intercomunicador, sintiéndose pequeña y patética frente a la tecnología de vigilancia que la escrutaba. La cámara se movió con un zumbido mecánico, enfocándola como si fuera una intrusa o una plaga, antes de que el portón se deslizara silenciosamente para permitirle la entrada al recinto sagrado de la riqueza. Caminó por el largo sendero de entrada, flanqueado por jardines esculturales que parecían artificiales bajo la lluvia, sintiendo el contraste brutal entre sus zapatos rotos y el pavimento perfecto de piedra importada. Cada paso hacia la puerta principal aumentaba su ansiedad, preparándose mentalmente para enfrentarse al hombre que representaba todo lo que estaba mal en su vida, el arquitecto de su desgracia personal. La puerta principal se abrió antes de que ella pudiera tocar el timbre, revelando a Víctor en todo su esplendor de nuevo rico, vestido con un traje informal que costaba más de lo que Elena había ganado en los últimos 5 años. El tiempo había sido amable con él, o quizás era el dinero lo que suavizaba las arrugas y le daba ese aire de vitalidad depredadora, una salud robusta que contrastaba dolorosamente con la fragilidad de ella. Sostenía una copa de vino tinto en una mano y un teléfono de última generación en la otra, y cuando sus ojos se posaron en Elena, no hubo ni un destello de reconocimiento, ni una sombra de culpa. Para él, ella no era Elena, la esposa de su antiguo amigo y mentor. Era simplemente la ayuda, un recurso desechable, una mancha de humedad en su tarde perfecta que necesitaba ser gestionada. «Llegas tarde», fue lo primero que dijo, su voz carente de calidez, cortante como el viento helado que entraba por la puerta abierta. No la invitó a pasar, simplemente se hizo a un lado con un gesto de impaciencia, permitiéndole entrar en el vestíbulo que parecía más un museo de arte contemporáneo que un hogar, con techos altos y superficies pulidas que reflejaban su propia imagen desaliñada. Elena murmuró una disculpa inaudible, bajando la mirada para evitar que él viera el odio que ardía en sus ojos,
temerosa de que si lo miraba directamente, él vería a través de su disfraz de pobreza y la reconocería. Pero la arrogancia de Víctor era su mejor camuflaje. Él estaba tan convencido de su propia importancia que la idea de que la viuda de su ex socio estuviera parada en su recibidor era inconcebible para su ego inflado. Mientras la guiaba hacia la parte trasera de la casa, Víctor continuaba hablando por teléfono, discutiendo detalles de una fusión corporativa con un tono de voz que rezumaba poder y desprecio por sus competidores. Elena caminaba detrás de él, dejando huellas húmedas en el suelo de mármol inmaculado, sintiéndose como una intrusa en un templo profano, observando los lujos que la rodeaban con un nudo en la garganta. Vio una fotografía en la pared, una imagen de Víctor dando la mano a un político influyente, y recordó las fotos que Carlos solía tener en su despacho, fotos de ellos dos trabajando juntos, sonriendo. Amigos, esas fotos habían desaparecido, borradas de la historia oficial que Víctor había reescrito para erigirse como el único genio detrás del éxito, usurpando no solo el dinero, sino también la memoria y el legado de su marido. Llegaron a la puerta del sótano y Víctor finalmente colgó la llamada, girándose hacia ella con una expresión de leve asco al notar el agua que goteaba de su abrigo sobre la alfombra persa. «El pago es el acordado», dijo secamente, sacando una billetera de cuero fino de su bolsillo interior. 100 ahora, el resto cuando termines, y quiero que quede impecable. No me importa cuánto tardes, pero si veo una sola mancha de barro mañana, no verás el resto del dinero. Elena asintió, incapaz de hablar, humillada por la forma en que él le hablaba, como si fuera una niña desobediente o un animal de carga. «Necesito el dinero ahora, señor, para el alquiler», se atrevió a susurrar, odiándose a sí misma por la súplica en su voz. Víctor soltó una risa corta y despectiva, una exhalación de aire que sonó como un latigazo. Sacó un billete de 100 y en lugar de entregárselo en la mano, lo dejó caer deliberadamente al suelo, observando cómo el papel verde planeaba suavemente hasta aterrizar cerca de sus botas sucias. «Ahí tienes tu incentivo», dijo con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. Elena se quedó inmóvil por un segundo, sintiendo el calor subir a sus mejillas, una mezcla de vergüenza y furia asesina. Lentamente, dolorosamente, se agachó para recoger el billete, sintiendo la mirada de Víctor clavada en su nuca, disfrutando de su sumisión. Al levantarse, guardó el dinero en su bolsillo como si quemara, prometiéndose a sí misma que ese sería el último acto de humillación que soportaría en su vida. «El sótano está inundado hasta la rodilla», explicó Víctor, recuperando su tono indiferente mientras abría la puerta que conducía hacia abajo. «La bomba de achique falló durante la tormenta. Hay escombros, cajas viejas, basura. Todo lo que esté mojado es basura. Tíralo. Si encuentras algo que parezca de valor, ponlo en la estante alto, aunque dudo que haya algo que valga la pena ahí abajo». Su tono sugería que el sótano era el vertedero de su pasado, un lugar donde enterraba lo que ya no le servía, una metáfora perfecta de lo que había hecho con Carlos. Mientras hablaba, su teléfono volvió a sonar y su atención se desvió instantáneamente, perdiendo todo interés en la mujer que tenía delante, reduciéndola nuevamente a un objeto funcional. Elena se asomó al abismo de la escalera, golpeada por el olor rancio a humedad y podredumbre que subía desde las profundidades, un contraste violento con el aroma a lavanda y dinero del pasillo. La oscuridad abajo era absoluta, solo rota por el tenue reflejo del agua turbia que esperaba en el fondo. Encendió la linterna que le había dado el agente, un haz de luz débil que apenas penetraba las tinieblas, y comenzó a descender, sintiendo cómo la temperatura bajaba drásticamente con cada escalón.
Era como descender al inframundo, alejándose de la vida y la luz, entrando en el vientre de la bestia donde la esperaban los secretos y los fantasmas. Cuando llegó al último escalón y el agua helada cubrió sus zapatos, escuchó el sonido de la puerta cerrándose arriba. No fue un golpe fuerte, sino un clic seco y definitivo, seguido por el sonido de una llave girando en la cerradura. Víctor la había encerrado, probablemente por hábito de seguridad o paranoia, atrapándola en su mazmorra personal. El sonido de la tormenta exterior se amortiguó, reemplazado por el goteo constante de las tuberías y el chapoteo del agua contra las paredes. Elena estaba sola, encerrada con la basura de su enemigo, sin saber que en medio de esa inmundicia encontraría la llave de su liberación. Respiró hondo el aire viciado, ajustó su agarre en la linterna y dio el primer paso hacia la oscuridad, donde la caja fuerte la esperaba flotando como un salvavidas en un naufragio. El sonido metálico de la cerradura al girar resonó en la mente de Elena con la finalidad de una sentencia carcelaria. Un clic seco que separó instantáneamente su mundo del de los vivos. Se quedó inmóvil en el último escalón, con el agua lamiendo sus tobillos, mirando hacia la puerta reforzada que ahora era una barrera infranqueable entre ella y la seguridad de la superficie. Intentó girar el pomo por puro instinto de supervivencia, aunque sabía que era inútil. La puerta estaba sellada y el aislamiento acústico de la mansión era tan eficiente que incluso si gritara hasta desgarrarse la garganta, nadie arriba escucharía nada más que el suave murmullo de la lluvia. La realidad de su confinamiento se asentó en su pecho como una losa de hormigón. Estaba atrapada en una caja de resonancia de humedad y sombras, a merced de los caprichos de un hombre que la veía como un insecto y de una tormenta que no mostraba signos de amainar. La atmósfera del sótano era opresiva, cargada de una humedad tan densa que se pegaba a la piel como una segunda capa de ropa fría y pegajosa, dificultando cada respiración. El olor era una mezcla penetrante de agua estancada, madera podrida y productos químicos antiguos que se habían filtrado de latas oxidadas. Un cóctel tóxico que le picaba en la nariz y le revolvía el estómago vacío. Elena ajustó la linterna en su mano, notando con alarma que el haz de luz parpadeaba levemente cada vez que hacía un movimiento brusco, un fallo técnico que amenazaba con dejarla en una oscuridad absoluta en cualquier momento. Ese pequeño parpadeo fue la primera grieta en su armadura de determinación, un recordatorio tecnológico de lo precaria que era su situación allí abajo, dependiendo de baterías baratas para mantener a raya a los fantasmas de la oscuridad. Decidida a terminar lo antes posible para escapar de aquel agujero, Elena se adentró en el agua, que ofrecía una resistencia fangosa y desagradable a sus pasos. La tarea que Víctor había descrito como limpieza era, en realidad, una excavación arqueológica de desastres. No se trataba solo de recoger basura, sino de mover muebles pesados de madera maciza que habían absorbido litros de agua, duplicando su peso y volviéndose casi inamovibles para sus brazos delgados. Al intentar arrastrar un viejo escritorio volcado, sintió un dolor agudo en la zona lumbar, un pinchazo caliente que le recordó su edad y la fragilidad de sus huesos, pero apretó los dientes y continuó, impulsada por la imagen del billete de $100 y la promesa del resto del pago. No podía permitirse el lujo de la debilidad. El dolor era un compañero constante, pero el hambre y la falta de techo eran enemigos mucho más letales. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que el nivel del agua no era estático. Estaba subiendo imperceptiblemente, alimentado por filtraciones invisibles en los muros de contención que lloraban agua de lluvia como lágrimas sucias. Marcó mentalmente una línea de humedad en la pared y al volver a mirarla 10 minutos después, el agua ya la había superado, confirmando sus peores temores.
El sótano se estaba llenando y la bomba de achique rota de la que habló Víctor no era un inconveniente menor, sino una amenaza activa. La presión del agua contra sus piernas aumentaba y el frío comenzaba a entumecer sus dedos de los pies, una insensibilidad peligrosa que le impedía sentir los objetos afilados que se ocultaban bajo la superficie turbia. La limpieza se estaba transformando rápidamente en una carrera contra los elementos, una lucha física contra un entorno que quería consumirla. De repente, un movimiento frenético en la periferia de su visión la hizo saltar hacia atrás, perdiendo el equilibrio y golpeándose el codo contra una estantería metálica. Una rata enorme, con el pelaje apelmazado y los ojos brillando con un rojo demoníaco bajo la luz de la linterna, nadaba desesperadamente entre los escombros, buscando un terreno elevado para salvarse de la inundación. El animal pasó rozando su pierna y Elena tuvo que sofocar un grito de horror puro, tapándose la boca con la mano enguantada para no inhalar el aire viciado. No estaba sola en aquel infierno. Compartía el espacio con las alimañas que el lujo de arriba había desplazado hacia abajo. Criaturas sobrevivientes y desesperadas que, al igual que ella, luchaban por un espacio seco en un mundo que se hundía. El corazón le latía desbocado en la garganta y tuvo que apoyarse en una columna para recuperar el aliento, sintiendo cómo el pánico intentaba tomar el control de sus extremidades. Arriba, muy lejos, escuchó un sonido sordo y rítmico, graves de música electrónica que vibraban a través de la estructura de la casa. Víctor estaba divirtiéndose, ajeno o indiferente al hecho de que su empleada estaba luchando contra ratas y agua helada en sus cimientos. Ese sonido de celebración fue más doloroso que el golpe en el codo. Era la banda sonora de la injusticia, un recordatorio constante de la brecha abismal entre el usurpador que disfrutaba de la vida y la viuda que limpiaba sus desechos. La rabia calentó su sangre por un instante, dándole la fuerza necesaria para empujarse lejos de la columna y seguir trabajando, transformando el miedo en una determinación fría y silenciosa. Al mover una pila de cajas de cartón deshechas por el agua, Elena descubrió algo que la detuvo en seco, helándole la sangre más que el agua del sótano. Entre la basura flotante reconoció una silla ergonómica destrozada, con el tapizado rasgado y el mecanismo oxidado, pero inconfundiblemente familiar. Era la silla favorita de Carlos, la que él había usado durante años en su estudio casero, con esa marca de quemadura de cigarrillo en el reposabrazos derecho que él hizo accidentalmente la noche que resolvió la ecuación de la batería perpetua. Ver ese objeto allí, tratado como basura inservible en el sótano de Víctor, fue un golpe emocional devastador que la dejó sin aliento. No era solo un mueble, era un trono profanado, una reliquia de la vida que le habían robado, arrojada al olvido por el hombre que se había apropiado de todo lo demás. La confusión se mezcló con el dolor mientras examinaba los restos flotantes a su alrededor con una nueva perspectiva, dándose cuenta de que este no era un sótano cualquiera, sino un cementerio de su pasado. Víctor no había vendido ni destruido las pertenencias de la oficina de Carlos como había afirmado hace años. Las había traído aquí, almacenándolas como trofeos de caza o simplemente porque era demasiado tacaño para pagar un vertedero. Cada objeto que tocaba ahora quemaba con la historia de una traición. Una lámpara de escritorio, un archivador abollado, marcos de cuadros vacíos. El sótano se convirtió en un museo de los horrores personales de Elena, donde cada paso revelaba una nueva pieza de su vida destrozada, sumergida en el lodo y la oscuridad. Intentó mover el archivador, pero el metal oxidado le jugó una mala pasada. Una arista afilada rasgó su guante de goma y le cortó la palma de la mano. El dolor fue agudo e inmediato, y al sacar la mano del agua,
Vio un hilo de sangre oscura mezclarse con la suciedad que cubría su piel. «Maldición», susurró, apretando la herida con la mano sana, consciente del riesgo de infección en aquel caldo de bacterias. La vulnerabilidad de su cuerpo se hizo patente de nuevo. Una simple herida aquí abajo podía ser fatal si no se trataba, y no tenía ni vendas ni desinfectante, solo trapos sucios y agua contaminada. Se sintió más frágil que nunca, una mujer mayor sangrando en la oscuridad, luchando una batalla que parecía perdida de antemano. La linterna volvió a parpadear, esta vez apagándose por 2 segundos completos que parecieron una eternidad, sumergiéndola en una negrura total y absoluta, donde el sonido del agua parecía amplificarse hasta convertirse en un rugido. Elena golpeó el aparato contra su palma frenéticamente, rezando a cualquier dios que escuchara para que no la dejara a ciegas. La luz regresó, pero más tenue, con un tono amarillento enfermizo que apenas llegaba a iluminar 2 metros por delante. Las baterías se estaban muriendo mucho más rápido de lo esperado, y con ellas su tiempo seguro en el sótano. Ahora tenía un reloj en cuenta regresiva. Debía encontrar lo que fuera que Víctor quería que limpiara o tirara antes de que la oscuridad la devorara por completo. La ansiedad comenzó a manifestarse como una presión física en su pecho, dificultándole la respiración y haciéndole sentir que las paredes se estaban cerrando sobre ella. El techo bajo, las sombras danzantes y el nivel del agua que seguía subiendo creaban un efecto claustrofóbico que amenazaba con romper su cordura. Elena tuvo que cerrar los ojos un momento y obligarse a respirar, contando mentalmente hasta 10, una técnica que Carlos le había enseñado para calmar sus ataques de pánico cuando las deudas empezaron a acumularse. Solo es agua, solo es oscuridad, puedes salir de esta, se repitió como un mantra, aunque una voz insidiosa en su cabeza le susurraba que tal vez esta vez no había salida. Con la mano herida palpitando, decidió cambiar de estrategia. En lugar de intentar limpiar todo, se concentraría en despejar un camino hacia la zona más profunda del sótano, donde se acumulaban los objetos más grandes, esperando encontrar allí la estantería seca que Víctor había mencionado. Avanzó con cautela, tanteando el suelo sumergido con los pies antes de dar cada paso, temerosa de caer en algún agujero o pisar clavos oxidados. La topografía del sótano era traicionera, un paisaje alienígena de formas sumergidas que parecían acecharla bajo la superficie, listas para atraparla y arrastrarla al fondo. Mientras se adentraba en la sección trasera, el olor a moho se hizo más intenso, casi insoportable, sugiriendo que esa área no había visto la luz ni el aire fresco en décadas. Aquí, los objetos estaban cubiertos por lonas de plástico gruesas, como cadáveres en una morgue improvisada. Elena levantó una esquina de una lona y vio equipos electrónicos antiguos, servidores y consolas que parecían sacados de una película de ciencia ficción de los 90. Eran los prototipos fallidos, los experimentos que Carlos y Víctor habían construido juntos en los primeros días. Ver esa tecnología obsoleta allí, pudriéndose, le dio una extraña sensación de melancolía y terror. Era la evidencia física de la ambición desmedida que había destruido su familia. Un ruido repentino a su izquierda la hizo girar bruscamente. Pesado, se había deslizado y caído al agua. Elena apuntó la linterna temblorosa hacia el rincón oscuro, esperando ver otra rata, o quizás algo peor. No vio nada moviéndose, pero sí notó que la estructura de estanterías en esa pared estaba cediendo bajo el peso de la humedad y la carga. Si esa estantería colapsaba, podría bloquear su única ruta de regreso a la escalera o, peor aún, aplastarla. El entorno no era solo pasivamente hostil,
se estaba desmoronando activamente a su alrededor, convirtiendo el sótano en una trampa mortal dinámica. La duda comenzó a carcomer su determinación. ¿Realmente valía la pena arriesgar la vida por unos pocos dólares? Podría subir a la puerta, golpear hasta que Víctor abriera y renunciar, aceptar la derrota y la indigencia. Pero la imagen de Víctor arriba, riendo y bebiendo, y el recuerdo de la silla de Carlos pudriéndose en el agua, encendieron una nueva llama de obstinación en su interior. No le daría el gusto de verla fracasar. No se iría de allí sin terminar el trabajo, aunque tuviera que arrastrarse por el lodo. Además, una curiosidad morbosa empezaba a crecer en ella. Si Víctor guardaba la silla y los prototipos, ¿qué más había escondido en este agujero? Siguió avanzando, ignorando el dolor y el miedo, empujada por una intuición que no podía explicar lógicamente. El agua ya le llegaba casi a los muslos, en las partes más profundas del suelo irregular. Cada paso era una victoria contra la gravedad y la fatiga. Sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, empezaron a distinguir formas más allá del alcance directo de la linterna, siluetas que sugerían un desorden deliberado, como si alguien hubiera lanzado cosas con prisa y furia. En medio de ese caos, algo llamó su atención, no por su forma, sino por su posición inusual. Era una zona donde los escombros formaban una especie de isla artificial, una acumulación de madera y cajas que sobresalía del nivel del agua. Parecía el epicentro de un naufragio reciente. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Era la sensación eléctrica de estar cerca de algo importante, un instinto de sabueso que se despertaba en su cerebro. Se acercó lentamente, con el corazón golpeándole las costillas, sintiendo que el aire alrededor de esa zona estaba cargado de una energía diferente, una quietud pesada que precedía a la tormenta. Llegó al borde de esa isla de basura y levantó la linterna para iluminar la cima del montículo. Allí, descansando precariamente sobre una mesa de mintoseta, caoba volcada que actuaba como balsa, vio el objeto que cambiaría su destino. Aún no sabía lo que contenía, ni el peligro que representaba, pero su mera presencia, tan incongruente, tan limpia y metálica, en medio de la devastación orgánica, le gritó que aquello no pertenecía al mundo de la basura. Elena se detuvo, respirando entrecortadamente, con la mano herida palpitando al ritmo de su corazón, parada en el umbral de una verdad que había estado esperando años para ser descubierta. Elena se acercó a la mesa volcada con la cautela de quien se aproxima a un animal herido. Sus movimientos, ralentizados por la densidad del agua y la pesadez de su propia incertidumbre. La caja fuerte descansaba allí, un cubo de acero gris mate que absorbía la poca luz de su linterna, contrastando violentamente con la madera podrida y los plásticos sucios que la rodeaban como un altar improvisado en medio del caos. No había óxido en sus bisagras, ni moho en su teclado digital. Parecía haber caído del cielo o haber sido colocada allí recientemente, desafiando la lógica de abandono que imperaba en el resto del sótano. Al extender la mano para tocar la superficie fría del metal, un calambre recorrió su brazo, una descarga de anticipación que le erizó la piel bajo el abrigo mojado, confirmándole que aquel objeto no era un simple desecho, sino un guardián silencioso de secretos que Víctor había intentado ahogar. Sus dedos, arrugados y entumecidos por el frío, rozaron el panel digital de la caja fuerte, y para su sorpresa, una pequeña luz roja parpadeó débilmente en la esquina superior derecha, indicando que la batería interna agonizaba pero aún vivía. El corazón le dio un vuelco. Tenía una oportunidad, pero era efímera, limitada por la energía residual de una pila que podía extinguirse en cualquier segundo, sellando el contenido para siempre en esa tumba acuática. La urgencia reemplazó momentáneamente al miedo,
inyectándole una dosis de adrenalina que agudizó sus sentidos, haciendo que el sonido de las gotas cayendo del techo sonara como el tic-tac de un reloj invisible y despiadado. Elena sabía que no podía perder tiempo buscando herramientas para forzarla. Necesitaba un código, una combinación de números que abriera el mecanismo antes de que la electrónica fallara y la dejara con un bloque de metal inútil entre las manos. Probó primero con lo obvio, secuencias simples que la gente arrogante y descuidada suele usar por pereza mental. 1, 2, 3, 4, 4 ceros, la fecha del año actual. Cada intento fallido era respondido con un pitido agudo y negativo que resonaba demasiado fuerte en el silencio sepulcral del sótano. Un sonido de rechazo que parecía burlarse de su ingenuidad. Tras el tercer intento, el panel emitió un zumbido diferente y la luz roja parpadeó más rápido, advirtiéndole de un bloqueo de seguridad inminente si continuaba equivocándose. Elena retiró la mano como si el teclado quemara, respirando agitadamente, comprendiendo que Víctor, en su paranoia, no habría usado una clave genérica para algo que se molestó en esconder bajo el agua. Tenía que pensar como él, o mejor aún, tenía que entender qué era lo que realmente había dentro para deducir qué llave mental había utilizado para cerrarlo. Frustrada y temblando, apartó la mirada de la caja fuerte y barrió el área circundante con la linterna, buscando desesperadamente alguna pista externa, algún indicio en los escombros que le diera una ventaja. La luz reveló montones de papeles, empapados, convertidos en pulpa irreconocible, carpetas disueltas que ya no guardaban ninguna verdad legible, una destrucción documental casi total. Sin embargo, entre la masa de papel deshecho, vio el brillo de un marco de vidrio roto, medio enterrado en el lodo que cubría el suelo sumergido. Se agachó, sumergiendo el rostro casi hasta el nivel del agua pestilente, y recuperó el objeto, limpiando la capa de suciedad con la manga de su abrigo para revelar una fotografía en blanco y negro que había sobrevivido milagrosamente a la humedad. La imagen la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Eran Víctor y Carlos, 20 años más jóvenes, de pie frente al primer garaje donde comenzaron a soñar con cambiar el mundo. Carlos sonreía con esa honestidad abierta que siempre lo caracterizó, con el brazo sobre los hombros de Víctor, mientras que Víctor miraba a la cámara con una expresión que ahora, con la retrospectiva del dolor, Elena identificaba no como amistad, sino como envidia calculadora. Ver el rostro de su esposo tan lleno de vida, atrapado en ese instante de confianza ciega justo antes de la traición, le provocó un sollozo seco que le raspó la garganta. Esa foto no debería estar aquí, tirada como basura. Era la prueba de un vínculo que Víctor había jurado públicamente que nunca existió, alegando siempre que él fue el único fundador y que Carlos fue solo un empleado menor y problemático. Sosteniendo la foto contra su pecho, Elena sintió una oleada de ira, caliente que desplazó momentáneamente al frío del agua. Una indignación moral que le dio claridad en medio de la confusión. Víctor había guardado esa foto no por nostalgia, sino como un trofeo de su conquista, un recordatorio privado de a quién había tenido que pisar para llegar a la cima. Si guardaba esto aquí, junto a la caja fuerte, significaba que el contenido del cofre estaba intrínsecamente ligado a Carlos, a su pasado compartido, a la génesis de la fortuna que ahora disfrutaba arriba, mientras ella se pudría abajo. La clave no podía ser una fecha de Víctor, tenía que ser algo relacionado con Carlos, algo que Víctor se hubiera apropiado, una fecha o un número que simbolizara el momento en que el parásito devoró al huésped. Dejó la foto sobre la mesa seca y continuó buscando, removiendo escombros con una energía renovada y frenética, lanzando cajas vacías a un lado sin importarle el ruido. Sus manos tropezaron con un objeto duro y cilíndrico envuelto en plástico de burbujas
amarillento, oculto detrás de la mesa volcada. Al rasgar el envoltorio, el aire se llenó de un olor a aceite de máquina y metal viejo, revelando un prototipo mecánico complejo, una maraña de bobinas de cobre y engranajes de precisión que ella reconoció al instante. Era el motor cíclico, la invención que Carlos había diseñado en servilletas de papel en la mesa de su cocina. El dispositivo que supuestamente no funcionó, según los informes que Víctor presentó tras la muerte de Carlos. Elena acarició el metal frío del prototipo, sus dedos recordando las noches en que Carlos se quedaba despierto puliendo esas mismas piezas, murmurando ecuaciones y teorías sobre la eficiencia energética. Víctor le había dicho a los inversores y a la viuda que el proyecto fue un fracaso total, una fantasía de un loco que llevó a la empresa a la quiebra técnica, justificando así la disolución de la sociedad y dejándola a ella sin nada. Pero aquí estaba el motor, intacto, escondido en las profundidades de la mansión, una prueba física de que la tecnología existía y probablemente funcionaba. Si funcionaba, entonces todo el imperio energético de Victor Dynamics estaba construido sobre este núcleo robado, y cada centavo que Víctor gastaba en vino y trajes le pertenecía a ella por derecho y herencia. Un ruido sordo, proveniente del techo, la hizo congelarse, apagando la linterna por instinto y sumergiéndose en la oscuridad absoluta para ocultarse de una amenaza invisible. Arriba, los pasos de 1907. Víctor resonaron con fuerza, deteniéndose justo sobre la zona donde ella se encontraba, como si pudiera sentir su presencia a través de las capas de hormigón y acero. Escuchó el sonido amortiguado de su voz, no gritando, sino riendo, una carcajada estruendosa y desagradable que vibró en las vigas del sótano. Estaba en una llamada o con alguien más, celebrando su éxito, ajeno a que la mujer que había contratado para limpiar su conciencia estaba desenterrando sus cadáveres más profundos. El miedo a ser descubierta se mezcló con el asco, creando un nudo de tensión en su estómago que amenazaba con hacerla vomitar. Permaneció inmóvil en la oscuridad, con el agua helada abrazando sus piernas y el prototipo apretado contra su cuerpo como un escudo inútil, esperando a que los pasos se alejaran. Cada segundo que pasaba a oscuras era un segundo perdido para la batería de la caja fuerte. Pero encender la luz ahora podría delatar su posición, si había alguna rendija en el suelo o si Víctor decidía bajar a supervisar. En ese silencio tenso, solo roto por su propia respiración y el goteo eterno, Elena se sintió más pequeña que nunca, una intrusa en el reino de un gigante, jugando un juego peligroso donde el castigo por perder no era solo el despido, sino algo mucho más siniestro que su mente no quería formular. Finalmente, los pasos se alejaron hacia el otro lado de la casa y la música volvió a subir de volumen, otorgándole una tregua temporal en su asedio. Elena encendió la linterna de nuevo, el haz de luz revelando el polvo en suspensión y las partículas de moho que flotaban como nieve sucia alrededor de la caja fuerte. Volvió a centrar su atención en el panel digital, sabiendo que el tiempo se agotaba rápidamente. La luz roja parpadeaba con un ritmo agónico, más lento ahora, indicando que la energía estaba en las últimas reservas. Tenía quizás 2 o 3 intentos más antes de que el sistema se apagara para siempre, convirtiendo el cofre en un ladrillo impenetrable. ¿Qué número usaría un hombre como Víctor? ¿Su cumpleaños? No demasiado obvio. ¿La fecha de fundación de la empresa? Posible. Pero él había cambiado esa fecha públicamente para borrar la participación de Carlos. Elena cerró los ojos, intentando canalizar la memoria de su esposo, buscando en los rincones de su mente alguna conversación, algún detalle que hubiera pasado desapercibido en su momento, pero que ahora fuera la clave. Recordó la obsesión de Carlos con los números primos, con las constantes
universales, con las fechas que marcaban hitos en su investigación. Pero Víctor no era un científico, era un hombre de negocios, un hombre de ego. La clave tenía que ser algo que Víctor valorara, o algo que le permitiera apropiarse de la genialidad de Carlos. Intentó una combinación basada en la fecha de la patente robada, esa que había visto en los periódicos años atrás cuando Víctor lanzó su primer producto revolucionario. Tecleó los números con dedos temblorosos. 0, 5, 1, 2. Sistema procesó la entrada durante un segundo eterno antes de emitir el pitido de error agudo. «Maldita sea», susurró Elena, golpeando suavemente la mesa con el puño. Quedaban pocos intentos. La frustración comenzó a transformarse en desesperación, una sensación de ahogo que no venía del agua, sino de la impotencia de tener la verdad al alcance de la mano y no poder tocarla. Se sintió estúpida, una vieja limpiadora jugando a ser detective, superada por la astucia de un hombre que siempre iba 3 pasos por delante. El frío empezaba a afectar su claridad mental, sus dientes castañeteaban incontrolablemente y sentía que sus pensamientos se volvían lentos y viscosos, como el lodo bajo sus pies. Necesitaba salir de allí, necesitaba calor, necesitaba rendirse. La voz de la lógica, esa que le había dicho que aceptara el trabajo, ahora le gritaba que dejara la caja, que terminara de limpiar lo básico y saliera corriendo con sus $100. ¿Para qué luchar? ¿Para qué abrir viejas heridas? Carlos estaba muerto, y nada de lo que hubiera en esa caja lo traería de vuelta. La tentación de abandonar, de aceptar su destino como víctima y sobrevivir un día más era dulce y seductora, una salida fácil al dolor que la consumía. En ese momento de debilidad, cuando estaba a punto de girarse y dejarlo todo, la luz de la linterna iluminó de nuevo la foto de los 2 amigos. La mirada de Carlos, fija en un futuro que nunca llegó, pareció interpelarla directamente, atravesando la barrera del tiempo y la muerte. No era una mirada de reproche, sino de esperanza, la misma mirada que tenía cuando le decía: «Tú eres mi ancla, Elena. Sin ti yo volaría y me perdería». Esa conexión emocional, tan profunda y personal, le recordó que esto no se trataba de dinero ni de venganza vacía. Se trataba de honrar la memoria del único hombre que la había amado, de rescatar su verdad del fango donde Víctor la había tirado. Es curioso cómo, a veces, cuando estamos a punto de rendirnos, la vida nos ofrece un espejo en el recuerdo de alguien más. Quizás tú también has sentido ese peso, esa voz que dice «basta», y justo ahí encuentras una razón para seguir en el detalle más pequeño del pasado. Elena respiró hondo, sintiendo que no estaba sola en ese sótano, que la historia de Carlos y la suya estaban convergiendo en ese preciso instante para un último acto de resistencia. Con la mente despejada por la emoción, Elena recordó algo que Carlos solía decir sobre Víctor, una broma recurrente que tenían en el laboratorio. Víctor no crea nada, solo copia, incluso sus contraseñas son las mías. Carlos se reía de la falta de imaginación de su socio, contando cómo Víctor usaba la fecha de graduación de Carlos para el sistema de alarmas del taller porque era fácil de recordar. Una chispa se encendió en el cerebro de Elena. Si Víctor había robado la invención, la empresa y el crédito, ¿por qué no habría robado también la seguridad emocional de Carlos? ¿Por qué cambiaría algo que funcionaba y que él consideraba ahora suyo por derecho de conquista? Pero ¿cuál era la fecha más importante para Carlos? No era su cumpleaños ni su graduación, era el día en que su primer prototipo funcionó, el día que él llamaba el día cero. Elena cerró los ojos y viajó atrás en el tiempo, visualizando el calendario de la cocina, marcado con un círculo rojo grande y una carita feliz dibujada por Carlos. 22 de octubre de 1998. 22-10-98. Era la fecha que estaba grabada
En el interior de sus alianzas de boda renovadas, la fecha que Víctor conocía porque estaba allí cuando sucedió, brindando con champán barato y ojos codiciosos. Elena miró el teclado. La luz roja era casi un parpadeo continuo, una cuenta atrás final. Si fallaba esta vez, el bloqueo sería permanente. Se secó las manos mojadas en la parte seca de su abrigo, tratando de estabilizar el temblor de sus dedos. «Por favor, Carlos», susurró al aire viciado, «ayúdame una vez más». Extendió el dedo índice y presionó el 2. El pitido sonó. Presionó el 2 otra vez. 1, 0, 9, 8. Se detuvo un segundo antes de presionar la tecla de Enter, sintiendo el peso del universo en la yema de su dedo. Presionó la tecla. El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero pareció abarcar años. No hubo pitido de error. En su lugar se escuchó un clac-clac mecánico, el sonido de pernos pesados retrayéndose, seguido por un suspiro hidráulico cuando el sello de vacío se rompió. La puertecita de acero de la caja fuerte se abrió unos milímetros, empujada por la presión interna, revelando una ranura de oscuridad absoluta en su interior. Elena soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo en un gemido largo y tembloroso, cayendo de rodillas en el agua sin importarle ya el frío ni la suciedad. Lo había logrado. Con manos que apenas le obedecían, tiró de la puerta del cofre, abriéndola completamente. El interior estaba seco, un pequeño santuario hermético preservado de la podredumbre exterior. No había fajos de billetes, ni lingotes de oro, ni joyas brillantes que solucionaran su pobreza inmediata. Lo que había allí era mucho más peligroso. Un cuaderno de cuero desgastado, con las esquinas dobladas, descansaba sobre una base de terciopelo negro. Junto a él, un disco duro externo antiguo y pesado. Elena reconoció el cuaderno al instante. Era el diario del app de Carlos, el libro donde anotaba cada idea, cada fracaso y cada éxito, el libro que había desaparecido el día de su muerte. Extendió la mano y tomó el cuaderno, sintiendo la textura familiar del cuero bajo sus dedos callosos. Al abrirlo al azar, vio la letra apretada y nerviosa de su marido, diagramas complejos, notas al margen y, lo más importante, fechas. Fechas que precedían por años a cualquier patente que Víctor hubiera registrado. Las páginas crujieron suavemente, un sonido seco en un mundo húmedo, gritando la verdad que había estado silenciada. Elena pasó las páginas frenéticamente hasta llegar a las últimas, escritas días antes del accidente de Carlos. La caligrafía se volvía más errática, las palabras más urgentes. Víctor lo sabe. Me ha amenazado. Dice que si no le cedo los derechos, me destruirá. Tengo miedo, no por mí, sino por Elena. Leer su propio nombre escrito con el miedo de un hombre muerto le provocó un dolor tan agudo que tuvo que apoyarse en la mesa para no colapsar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y saladas, mezclándose con la suciedad de su rostro. Víctor no, solo había robado. Había aterrorizado a Carlos hasta sus últimos momentos. La narrativa del infarto por estrés que le habían vendido se desmoronaba, revelando una estructura mucho más siniestra de coacción y crueldad. De repente, la luz del sótano parpadeó violentamente. No era su linterna esta vez, sino la iluminación general de la casa que se filtraba por las rendijas del suelo superior. La música arriba se detuvo de golpe. Se escuchó un estruendo, como si algo pesado hubiera caído al suelo en el piso de arriba, seguido de un silencio tenso. Luego pasos rápidos, decididos, que se dirigían no hacia la salida, sino hacia la puerta del sótano. El corazón de Elena se detuvo. Víctor bajaba. Ya no era un paseo casual o una visita de supervisión borracha. El ritmo de sus pasos indicaba alerta, sospecha. Quizás tenía sensores en la caja fuerte, o quizás simplemente su instinto de depredador le había advertido que algo en su territorio estaba mal.
Elena miró el cuaderno abierto en 1900, sus manos, la prueba irrefutable del crimen, y luego miró hacia la escalera oscura y lejana. Estaba atrapada. El agua le llegaba a las rodillas, dificultando cualquier movimiento rápido. No tenía dónde esconderse que no fuera el agua misma. El pánico, frío y afilado, intentó paralizarla, pero la ira que había despertado al leer las palabras de Carlos actuó como un combustible explosivo. Cerró el cuaderno de golpe y lo metió dentro de su abrigo, pegado a su pecho, protegiéndolo con su propia vida. Miró alrededor buscando un arma, una salida, cualquier cosa. La manija de la puerta del sótano giró arriba. El sonido metálico resonó como un disparo en el espacio confinado. La puerta se abrió y un haz de luz potente, mucho más fuerte que el de ella, cortó la oscuridad desde arriba, barriendo el sótano como el ojo de un faro buscando un naufragio. «¿Quién está ahí?», gritó la voz de Víctor, ya no arrogante, sino cargada de una amenaza tensa y peligrosa. Elena apagó su linterna inmediatamente y se agachó detrás de la pila de escombros, sumergiéndose hasta el pecho en el agua helada, conteniendo la respiración, con los ojos fijos en la silueta que se recortaba en el marco de la puerta superior. El juego había cambiado. Ya no era una empleada limpiando un sótano. Era un testigo en la escena del crimen y el asesino acababa de entrar por la puerta. Víctor comenzó a descender los escalones, despacio, con algo brillante en su mano derecha que no era un teléfono. Elena apretó el cuaderno contra su corazón, sintiendo el latido furioso contra el cuero, y supo que la única forma de salir de allí era a través de él. La escalada había terminado. Ahora comenzaba la guerra por la supervivencia. El haz de luz de Víctor barrió el sótano como el reflector de una prisión buscando a un fugitivo, cortando la oscuridad con una violencia blanca que exponía las partículas de polvo suspendidas en el aire viciado. Elena, sumergida hasta el pecho en el agua helada detrás de una pila de cajas podridas, contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron, sintiendo cómo el corazón le golpeaba contra las costillas con tal fuerza que temía que el sonido se amplificara en el silencio tenso del subsuelo. No era solo el miedo a ser despedida o gritada lo que la paralizaba ahora. Era un terror primario, ancestral, nacido de la certeza instintiva de que el hombre que descendía los escalones no buscaba suciedad para limpiar, sino cabos sueltos para cortar. La silueta de Víctor se recortaba en la entrada de la escalera, una sombra alargada y distorsionada que se proyectaba sobre el agua negra, transformándolo en un gigante mítico que venía a reclamar las almas de los que osaban perturbar su descanso. Víctor avanzó con lentitud deliberada, sus zapatos de cuero italiano chapoteando en el agua sucia con un sonido obsceno de profanación, mientras su respiración pesada y errática delataba la mezcla de alcohol y paranoia que corría por sus venas. No llamó a Elena por su nombre, ni preguntó qué estaba haciendo con el tono autoritario de un jefe molesto. En su lugar, se movía con el sigilo depredador de quien espera encontrar una amenaza, con la mano derecha firmemente aferrada a un objeto metálico que brillaba fugazmente bajo la luz indirecta. Elena, pegada a la pared húmeda y fría, comprendió con una claridad escalofriante que la máscara de civilización de Víctor se había disuelto en el momento en que cruzó el umbral del sótano, revelando la naturaleza brutal que Carlos había descrito en sus últimas notas, esa que ella se había negado a ver durante años por simple ingenuidad. Desde su escondite, Elena podía ver fragmentos de la escena a través de los huecos entre las cajas, la mesa volcada, la caja fuerte abierta con su boca oscura bostezando secretos y los papeles dispersos flotando como nenúfares muertos. Sabía que era cuestión de segundos antes de que la luz de Víctor cayera sobre la evidencia del crimen.
y ese conocimiento transformó su miedo en una cuenta regresiva de pura angustia. Apretó el cuaderno de cuero contra su pecho, sintiendo la textura de la cubierta como si fuera la piel de Carlos, una conexión física con la verdad que ahora era su única arma y su sentencia de muerte simultánea. Las palabras que había leído, esas acusaciones escritas con la tinta del pánico, resonaban en su mente, reescribiendo la historia de su vida en tiempo real. No eran víctimas de la mala suerte, eran víctimas de un asesinato lento y calculado, ejecutado por el hombre que ahora respiraba el mismo aire podrido que ella. «Sé que estás ahí, rata de alcantarilla», susurró Víctor, su voz rebotando en las paredes de hormigón con una acústica distorsionada que la hacía parecer venir de todas partes a la vez. No era un grito, sino una declaración de hechos, tranquila y aterradora, cargada de una malicia que heló la sangre de Elena más que el agua del deshielo. Él sabía. Quizás no sabía quién era ella realmente, pero sabía que alguien había violado su santuario de mentiras. Elena cerró los ojos un instante, luchando contra el impulso de salir y suplicar perdón, recordando que no había piedad en un hombre que podía robarle la vida a su mejor amigo y luego mirar a la viuda a los ojos sin parpadear. La súplica no era una opción. La sumisión significaba la muerte, y por primera vez en años, Elena sintió una chispa de rebelión encenderse en su vientre, alimentada por la injusticia absoluta de su situación. El haz de la linterna de Víctor se detuvo abruptamente sobre la caja fuerte abierta, congelándose en el punto exacto donde el delito de Elena se hacía innegable. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el sótano mismo estuviera aguantando la respiración ante la inminencia de la violencia. Elena vio cómo los nudillos de Víctor se blanqueaban al apretar su propia linterna y escuchó el sonido inconfundible del seguro de una pistola siendo quitado, un clic metálico y seco que funcionó como el disparo de salida para su transformación interior. Ya no había vuelta atrás, no había malentendidos posibles. Él había venido armado, preparado para matar, para proteger su secreto, y ella, la mujer invisible, la limpiadora desechable, era el único obstáculo entre él y su impunidad eterna. «¿Qué has cogido?», preguntó Víctor al aire, su tono subiendo una octava, teñido ahora de una histeria controlada. «No tienes idea de con quién te estás metiendo, estúpida. Eso no es dinero. Eso es complicado». Comenzó a caminar hacia la caja fuerte, pateando el agua con furia, perdiendo la compostura fría para dejar paso a una rabia caliente y destructiva. Elena aprovechó el ruido de sus pasos para moverse unos centímetros hacia la derecha, buscando una posición mejor, sabiendo que su única ventaja era el conocimiento del terreno que había adquirido durante horas de trabajo esclavo. Ella sabía dónde estaban los hierros oxidados, dónde el suelo se hundía, dónde las estanterías eran inestables. Este infierno era ahora su territorio, y él era el intruso torpe que subestimaba el peligro de su entorno. Mientras Víctor examinaba el interior vacío de la caja fuerte, murmurando maldiciones y amenazas incoherentes sobre espionaje industrial y traidores, Elena sintió un cambio tectónico en su psique. La viuda triste que lloraba por las esquinas y aceptaba limosnas había muerto ahogada en ese sótano. En su lugar nacía una criatura de supervivencia, endurecida por la traición y armada con la verdad. Miró sus propias manos, esas manos que Víctor había despreciado por estar curtidas por el trabajo duro, y ya no vio debilidad, sino fuerza, capacidad de agarre, herramientas que podían limpiar, pero también podían destruir si era necesario. La vergüenza de su pobreza se evaporó, reemplazada por una dignidad feroz. Ella era la dueña legítima de todo lo que la rodeaba, y no iba a permitir que el ladrón la intimidara en su propia casa espiritual. En ese momento de claridad,
Cristalina, Elena recordó el pendrive que también había guardado en su bolsillo, la copia digital de la vida de Carlos. No bastaba con escapar. Tenía que asegurarse de que la verdad saliera a la luz, de que el mundo viera al monstruo que se escondía detrás del traje caro. La misión dejó de ser salir viva para convertirse en hacer justicia. Sintió una calma extraña descender sobre ella, una frialdad táctica que le permitió analizar la situación sin el filtro del pánico. Víctor estaba espaldas a ella, enfocado en la caja vacía, vulnerable en su arrogancia. Si ella actuaba ahora, si utilizaba el elemento sorpresa, tenía una oportunidad, una sola, de cambiar el equilibrio de poder antes de que la fuerza bruta de él la aplastara. Víctor se giró repentinamente como si hubiera sentido la intensidad de la mirada de Elena clavada en su nuca y barrió la oscuridad con la pistola y la linterna en un movimiento errático. «¿Dónde estás? Sal ahora y tal vez no te vuele la cabeza», gritó, su voz rompiéndose bajo la presión del miedo a ser expuesto. La luz pasó rozando el escondite de Elena, iluminando por una fracción de segundo su hombro, pero ella se sumergió aún más hasta que el agua tocó su barbilla, fusionándose con las sombras. Él estaba asustado. Ese descubrimiento fue su mayor revelación. El gran hombre, el titán de la industria, estaba aterrorizado por una vieja mujer de la limpieza y un cuaderno de notas. Su poder era una ilusión, un castillo de naipes sostenido por el miedo de los demás, y ella acababa de dejar de tener miedo. La mente de Elena trabajaba a una velocidad vertiginosa, trazando un plan desesperado. Recordó el panel eléctrico principal que había visto cerca de la entrada, un amasijo de cables viejos y mal aislados que chisporroteaban con la humedad. Si lograba llegar allí sin ser vista, podría cortar la luz, sumiendo el sótano en una oscuridad total, donde ella, que llevaba horas adaptando sus ojos y memorizando el espacio, sería la reina ciega. Pero para llegar allí, tenía que cruzar el espacio abierto, exponerse al fuego de un hombre desesperado. Era un riesgo suicida, pero quedarse quieta esperando a ser ejecutada como una rata en un barril era una certeza de muerte que se negaba a aceptar. «Te voy a encontrar», gruñó Víctor, comenzando a caminar sistemáticamente por el perímetro, derribando pilas de cajas con la mano libre, cerrando el cerco. «Y cuando te encuentre, desearás haberte ahogado sola». Cada caja que caía al agua era un paso más cerca de su posición. Elena apretó el cuaderno con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en el cuero. Tenía que moverse, tenía que crear una distracción. Sus ojos se posaron en una estantería metálica llena de latas de pintura y disolventes, precariamente equilibrada a unos metros a la izquierda de Víctor. Si pudiera derribarla, el ruido y el caos químico podrían darle los segundos preciosos que necesitaba para correr hacia el panel o hacia la escalera. Fue entonces cuando la realidad emocional del momento la golpeó con todo su peso. Estaba a punto de atacar a un hombre, de entrar en combate físico. Toda su vida había sido pacífica, una existencia de evitar conflictos, de pedir perdón, de hacerse pequeña. Pero esa mujer pasiva había permitido que Carlos muriera sin luchar, había permitido que le robaran su futuro. Nunca más. Una furia justa, caliente y poderosa inundó sus venas, borrando los últimos vestigios de duda. No era violencia, era defensa propia, no era agresión, era retribución. Elena respiró hondo, llenando sus pulmones de aire viciado por última vez antes de la acción, y tensó los músculos de sus piernas bajo el agua, preparándose para saltar. El sonido de Víctor acercándose era inminente, el chapoteo de sus pasos a menos de 3 metros. Elena sabía que este era el punto de no retorno, la virada central de su historia, donde dejaba de ser la víctima de las circunstancias para convertirse en la autora de su destino.
Con una plegaria silenciosa a Carlos y una maldición muda para Víctor, Elena agarró una botella de vidrio pesado que flotaba a su lado, la sopesó en su mano como una granada y se preparó para romper el silencio, la oscuridad y la cara de su opresor. El tiempo de esconderse había terminado, la caza había comenzado y Víctor estaba a punto de descubrir que había encerrado en el sótano a algo mucho más peligroso que una tormenta. Con un grito ahogado de esfuerzo y rabia contenida, Elena lanzó la pesada botella de vidrio hacia el rincón opuesto del sótano, lejos de su posición, buscando provocar el caos que necesitaba para sobrevivir. El impacto del vidrio contra el muro de hormigón estalló con un estruendo agudo que se multiplicó por la acústica cavernosa del lugar, sonando como una explosión en el silencio tenso. Víctor giró sobre sus talones con una rapidez nacida del pánico puro, disparando su arma ciegamente hacia la fuente del ruido. El fogonazo del disparo iluminó la estancia por una fracción de segundo, revelando su rostro contorsionado por el terror y la malicia. La bala impactó contra la pared inofensiva, haciendo saltar esquirlas de cemento y polvo, pero el verdadero efecto fue la desorientación momentánea del atacante, cuyos oídos zumbaban ahora por la detonación en el espacio cerrado, dándole a Elena la ventaja táctica de los primeros segundos. Aprovechando la confusión de Víctor, Elena se impulsó a través del agua que le llegaba a la cintura, ignorando el frío que le mordía la piel y la resistencia viscosa del líquido sucio. Se abalanzó contra la estantería metálica llena de productos químicos que había marcado como objetivo, empujándola con todo el peso de su cuerpo desesperado. La estructura cedió con un gemido metálico y se desplomó sobre el agua, liberando una cascada de latas de pintura, disolventes y aceites viejos que se abrieron al impactar, creando una sopa tóxica y resbaladiza alrededor de Víctor. El olor penetrante de los químicos llenó el aire instantáneamente, quemando las fosas nasales y los ojos, convirtiendo el sótano en una cámara de gas improvisada que hizo toser y vacilar al magnate, quien luchaba por mantener el equilibrio entre los escombros flotantes y la marea venenosa. «¡Maldita sea! ¡Te voy a matar!», gritó Víctor entre toses, su voz rasgada por la irritación química y la furia impotente de ver cómo perdía el control de la situación. Agitaba la linterna frenéticamente, tratando de localizar a su presa en medio del oleaje provocado por la caída de la estantería. Pero los haces de luz rebotaban erráticamente sobre el agua agitada, creando sombras danzantes que confundían su visión. Elena, agazapada tras una columna de soporte, respiraba en ráfagas cortas y dolorosas, sintiendo cómo la adrenalina enmascaraba el dolor de sus rodillas golpeadas y sus manos cortadas. Sabía que la distracción no duraría para siempre. Víctor era un animal acorralado y armado, y en cuanto recuperara la compostura, barrería el lugar centímetro a centímetro hasta encontrarla y silenciarla para siempre. Elena sabía que la luz era su enemiga. Mientras Víctor tuviera visibilidad, su arma era letal a distancia, pero en la oscuridad, el terreno le pertenecía a ella, que había memorizado cada obstáculo durante horas de limpieza. Con una determinación suicida, localizó la bombilla principal que colgaba precariamente de un cable en el centro del techo bajo, la única fuente de luz ambiental aparte de las linternas. Agarró un tubo de PVC que flotaba a su lado y, calculando la distancia con precisión matemática, lanzó un golpe seco hacia arriba. El vidrio de la bombilla estalló y una oscuridad casi absoluta descendió sobre el sótano, dejando únicamente el haz errático de la linterna de Víctor, cortando la negrura como un faro enloquecido en medio de una tormenta nocturna.
El cambio drástico en la iluminación provocó un grito de sorpresa en Víctor, quien retrocedió instintivamente, tropezando con una caja sumergida y cayendo de rodillas al agua contaminada. Su linterna se sumergió por un instante, creando un resplandor fantasmal bajo la superficie turbia, antes de que él la sacara desesperadamente, apuntando a todas partes con temblores violentos. Disparó de nuevo, 2 veces, pero esta vez los tiros fueron al techo, motivados por el miedo irracional a la oscuridad que lo rodeaba. Los destellos de los disparos actuaron como luces estroboscópicas, revelando breves instantáneas de horror. Ratas nadando, muebles volcados y la figura de Víctor girando sobre sí mismo. Un rey destronado, luchando contra fantasmas en su propio castillo. Elena se movió en las sombras, guiándose por el mapa mental que había trazado. Sus pasos amortiguados por el estruendo constante de la lluvia exterior y la respiración agitada de su perseguidor. Avanzaba hacia la escalera, la única salida posible, sabiendo que cada metro ganado era una victoria contra la muerte. Sentía los objetos bajo el agua antes de chocar con ellos, sorteando trampas que habrían hecho caer a cualquiera que no conociera el terreno. Víctor, en cambio, era torpe y ruidoso. Se oía el chapoteo constante de sus intentos por avanzar, sus maldiciones y el sonido de su ropa cara empapándose de inmundicia, perdiendo la dignidad y la ventaja con cada segundo que pasaba en ese infierno líquido. Elena, escucha, podemos arreglar esto. La voz de Víctor sonó temblorosa, intentando cambiar la táctica de la amenaza a la negociación, un reflejo condicionado de su vida empresarial. Te daré lo que quieras, dinero, una casa, lo que sea. Solo dame el cuaderno y olvida todo esto. Nadie tiene por qué saberlo. Su tono era patético, una mezcla de súplica y manipulación que revolvió el estómago de Elena más que el olor a disolvente. Ella mantuvo un silencio sepulcral, sabiendo que cualquier respuesta delataría su posición y que las promesas de un hombre que había matado a su mejor amigo valían menos que el lodo que pisaba. No se detuvo, no dudó. Su silencio era su mejor respuesta, una negativa rotunda a ser comprada. El nivel del agua seguía subiendo implacablemente, alcanzando ya casi el pecho de Elena en las zonas más profundas, dificultando cada movimiento y añadiendo una resistencia física agotadora a su huida. El frío era una garra que le apretaba el corazón, entumeciendo sus extremidades y amenazando con provocarle hipotermia si no salía pronto de allí. Las ratas, desesperadas por la subida del nivel, chillaban y trepaban por las estanterías restantes, añadiendo una capa de horror auditivo a la escena. El sótano se estaba convirtiendo en una tumba acuática, y Elena sabía que si no llegaba a la escalera en los próximos minutos, no sería Víctor quien la matara, sino la propia casa que parecía querer tragarla para ocultar sus secretos. En un momento de descuido, provocado por el agotamiento, el pie de Elena resbaló sobre una tubería suelta en el suelo, y su cuerpo se precipitó hacia adelante con un chapoteo ruidoso que rompió su sigilo. El sonido fue inconfundible. Víctor giró instantáneamente hacia la fuente del ruido, apuntando la linterna y el arma al mismo tiempo. ¡Ahí estás!, gritó con triunfo histérico, disparando hacia la onda expansiva del agua. La bala impactó en una columna metálica a escasos centímetros de la cabeza de Elena, haciendo saltar chispas que quemaron su mejilla y llenaron sus oídos de un zumbido agudo. Se quedó paralizada bajo el agua, conteniendo la respiración, sintiendo la muerte rozándole la piel. Hay instantes en la vida donde el miedo deja de paralizar y se convierte en un combustible frío y puro, una claridad absoluta que quizás tú también has sentido en tus momentos más críticos, cuando sabes que la única opción es avanzar o perecer. Elena sintió esa transformación en la profundidad de sus entrañas. Ya no era una víctima escondiéndose,
Era una fuerza de la naturaleza luchando por salir a la superficie. Ese roce con la muerte no la amedrentó, sino que le confirmó que estaba viva y que tenía algo por lo que luchar. Emergió del agua con una bocanada de aire feroz y se lanzó hacia los últimos metros que la separaban de la escalera, impulsada por una voluntad de hierro. Llegó al primer escalón de la escalera de madera, que estaba resbaladizo por la humedad y el moho, y se aferró a la barandilla con manos que sangraban. El esfuerzo de sacar su cuerpo pesado por la ropa mojada fuera del agua fue titánico. Sus músculos gritaban en protesta, pero la visión de la puerta arriba le dio fuerzas renovadas. Escuchó a Víctor chapoteando frenéticamente detrás de ella, acercándose rápido ahora que tenía un objetivo visual claro. «No te vas a escapar, vieja bruja», rugió él, acortando la distancia con zancadas largas y desesperadas, decidido a arrastrarla de nuevo al abismo. Elena subió los escalones de dos en dos, tropezando, raspándose las espinillas, respirando como una locomotora a punto de estallar. El haz de luz de Víctor iluminaba su espalda, creando una diana perfecta, pero el movimiento errático de ambos hacía difícil apuntar. Otro disparo sonó, astillando la madera del escalón justo donde había estado su pie un segundo antes. No miró atrás. No podía permitirse el lujo de ver cuán cerca estaba él. Su mundo se redujo a la puerta frente a ella, a la esperanza desesperada de que el mecanismo no se hubiera atascado con la humedad o que él no tuviera un control remoto para bloquearla. Alcanzó el pomo de la puerta y lo giró con ambas manos, empujando con todo su peso. La puerta cedió, abriéndose hacia el pasillo de la mansión. Elena cayó hacia adelante, rodando sobre la alfombra persa del pasillo, dejando un rastro de lodo negro y agua fétida sobre la opulencia del piso superior. Se incorporó rápidamente y en un movimiento fluido nacido de la desesperación, cerró la puerta de golpe justo cuando Víctor se lanzaba contra ella desde el otro lado. El impacto del cuerpo del hombre contra la madera maciza sacudió el marco, y Elena escuchó su grito de frustración amortiguado. Buscó una llave, un cerrojo, algo, pero no había nada por ese lado. Solo podía ganar tiempo corriendo. La transición del sótano a la mansión fue un choque sensorial brutal. De la oscuridad húmeda y ruidosa pasó a un silencio climatizado, iluminado por los relámpagos que entraban a través de las enormes paredes de cristal de la casa. Elena se puso de pie, chorreando agua sucia, un espectro de la miseria manchando la perfección minimalista del hogar de Víctor. No estaba segura, solo estaba en un terreno diferente. Sabía que la puerta del sótano no detendría a Víctor por mucho tiempo. Él la rompería o usaría otra salida. Tenía que moverse, tenía que encontrar una forma de comunicarse con el mundo exterior antes de que él la alcanzara de nuevo. La puerta del sótano se abrió violentamente detrás de ella, golpeando la pared con fuerza. Víctor emergió del agujero como un demonio surgido del averno, empapado, con el traje de diseño arruinado y el rostro desencajado por una ira asesina. Sostenía la pistola con mano firme ahora, habiendo recuperado la visibilidad. «Esto termina aquí», bramó, levantando el arma. Un trueno masivo sacudió la casa en ese instante y la luz de un relámpago iluminó la escena. El cazador y la presa en un corredor de cristal, suspendidos en un momento de violencia inminente. Elena no esperó, giró y corrió descalza por el mármol frío, buscando refugio. Corrió hacia el ala este de la casa, donde recordaba haber visto la oficina principal de Víctor cuando llegó, un cubo de vidrio que parecía ser su centro de mando. Si había un lugar desde donde pudiera enviar la información del pendrive, era allí. Sus pies resbalaban en el suelo pulido y su respiración resonaba en el espacio vacío.
pero la ventaja de la distancia inicial le permitió llegar a la puerta de vidrio del despacho antes que él. Entró y se lanzó contra la puerta para cerrarla, activando el pestillo electrónico interno que brillaba en rojo justo segundos antes de que Víctor chocara contra el vidrio reforzado. Elena retrocedió, jadeando, mirando a través de la transparencia que ahora la separaba de su verdugo. Víctor golpeó el vidrio con el puño, gritando obscenidades, con los ojos inyectados en sangre. Estaba atrapado fuera, por el momento, pero ella estaba atrapada dentro. Miró alrededor del despacho, monitores gigantes, servidores parpadeando, la tecnología punta que él usaba para controlar su imperio robado. Era el lugar perfecto para su última jugada. Sacó el pendrive de su bolsillo, rezando para que el agua no lo hubiera dañado, y se dirigió al escritorio principal, que parecía la cabina de una nave espacial. Víctor, al ver sus intenciones, dejó de golpear y apuntó la pistola directamente al vidrio de seguridad. «Aléjate de la computadora», ordenó. Su voz apenas audible a través del aislamiento acústico, pero clara en la lectura de sus labios. Elena lo ignoró, sentándose en la silla de cuero, una réplica moderna y fría de la que Carlos solía tener, y conectó el dispositivo al puerto USB. La pantalla cobró vida, solicitando una contraseña de administrador. Elena sonrió con tristeza y tecleó la misma fecha, 22-10-98. El sistema se desbloqueó al instante. Carlos tenía razón. Víctor nunca cambiaba lo que robaba. Fuera, Víctor disparó. El vidrio templado se astilló en una telaraña blanca alrededor del impacto de la bala, pero no cedió. Era vidrio blindado, una ironía final de su propia paranoia, protegiéndola a ella ahora. Él disparó de nuevo y de nuevo, cada impacto debilitando la estructura, creando grietas que se expandían como venas de hielo. Elena no se inmutó. Sus ojos estaban fijos en la barra de progreso de carga en la pantalla, viendo cómo los archivos del proyecto cíclico se subían a la nube y se adjuntaban a un correo masivo preredactado mentalmente para la prensa y la policía. El sonido del vidrio crujiendo bajo los disparos y las patadas de Víctor se mezclaba con el latido de su corazón en sus oídos. La barra estaba al 80%. Víctor, al darse cuenta de que no podía romper el vidrio a tiempo, corrió hacia una silla pesada del pasillo para usarla como ariete. Elena tecleó las direcciones de correo de los periodistas que habían cubierto la muerte de Carlos, sus dedos volando sobre el teclado con una destreza que no sabía que poseía. 90%. Víctor cargó con la silla. El vidrio gimió. 95. «Envíalo, envíalo ya», susurró Elena. El golpe final de Víctor hizo estallar la puerta en una lluvia de diamantes falsos justo cuando ella presionó «enviar». El estruendo del vidrio de seguridad al colapsar fue ensordecedor, una lluvia de diamantes afilados que se esparció por el suelo de la oficina, mezclándose con el sonido del trueno que sacudió los cimientos de la mansión en ese preciso instante. Víctor cruzó el umbral de su santuario destruido, pisando los fragmentos de cristal que crujían bajo sus suelas con un sonido enfermizo, ignorando los cortes que los trozos más grandes infligían en sus tobillos expuestos. Ya no parecía un magnate de la tecnología ni un hombre de negocios respetable. Era una bestia herida, con el cabello pegado al cráneo por el sudor y la lluvia, la ropa desgarrada y una expresión de odio puro que deformaba sus facciones. La máscara de civilización había desaparecido por completo, revelando al monstruo codicioso que había estado oculto durante 2 décadas, ahora desatado y con la única intención de aniquilar a la testigo de su fraude. Elena, arrinconada contra el escritorio principal, sostuvo la mirada del hombre que había destruido su vida, sintiendo que el miedo se transformaba en una extraña aceptación del destino inminente. Víctor se abalanzó sobre ella con un rugido gutural, ignorando la pistola que había caído al suelo en el caos de la entrada.
optando por la violencia física directa, primitiva y brutal. Sus manos grandes y fuertes se cerraron alrededor de los hombros de Elena, sacudiéndola con una fuerza que hizo castañetear sus dientes y nubló su visión por un momento. «¿Qué has hecho? ¿Sabes lo que has hecho?», gritó, escupiendo saliva y furia en su rostro, sus ojos desorbitados buscando una respuesta que pudiera revertir la catástrofe digital que acababa de presenciar en la pantalla. Elena, a pesar de sentirse como una muñeca de trapo en las manos de un gigante, no bajó la mirada ni suplicó clemencia. En ese momento de contacto violento, sintió la debilidad inherente de él, el temblor de un hombre que ve cómo su mundo de mentiras se desmorona, y eso le dio una fuerza sobrenatural para resistir el asalto. Con un movimiento desesperado, Elena clavó las uñas en las muñecas de Víctor, buscando los puntos de presión, obligándolo a aflojar el agarre por el dolor repentino. Aprovechó ese segundo de libertad para retroceder, interponiendo la pesada silla de cuero entre ellos como una barricada improvisada. «He hecho lo que Carlos debió hacer hace 20 años», respondió ella, su voz firme y clara, cortando el aire cargado de tensión con la precisión de un bisturí. «He devuelto la verdad a su lugar. Ya no es tu empresa, Víctor. Nunca lo fue. Solo eras un ladrón con un traje caro, y ahora todo el mundo lo sabe». Sus palabras golpearon a Víctor con más fuerza que cualquier golpe físico, desmantelando su ego y exponiendo la inseguridad profunda que lo había impulsado a robar y mentir desde el principio. Víctor miró la pantalla del ordenador, donde el mensaje de envío completado brillaba con letras verdes burlonas, confirmando que los archivos, los diagramas originales y las pruebas del robo de patentes ya estaban en las bandejas de entrada de la Policía Federal y los principales periódicos del país. El color abandonó su rostro, dejándolo de un tono gris ceniza, mientras la realidad de su situación se asentaba como una losa de plomo. Intentó golpear el monitor, derribándolo de un manotazo furioso, pero el gesto fue inútil y patético. La información ya estaba en la nube, replicándose y extendiéndose como un virus de justicia que no podía ser detenido por la violencia física. Se giró hacia Elena, respirando con dificultad, con una mezcla de desesperación asesina y pánico total en los ojos. «Puedo decir que me hackeaste, puedo decir que estás loca. Nadie creerá a una vieja limpiadora contra mí», siseó, intentando reconstruir su narrativa de poder. «No es mi palabra contra la tuya», replicó Elena, sacando el cuaderno de cuero del interior de su abrigo y sosteniéndolo en alto como un escudo sagrado. «Es la palabra de Carlos, su letra, sus fechas, sus huellas en cada página, y el análisis forense probará que este papel tiene 20 años, mucho antes de que tú registraras tu invención». La visión del cuaderno, el mismo que Víctor creía haber destruido o perdido años atrás, fue el golpe de gracia para su compostura. Retrocedió un paso, tambaleándose, como si hubiera recibido un disparo invisible, mirando el objeto con un terror supersticioso. Era el fantasma de su amigo muerto regresando para reclamar su deuda, materializado en las manos de la mujer que él había despreciado y humillado apenas unas horas antes. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente. La violencia explosiva dio paso a una tensión estática y peligrosa, un silencio cargado de consecuencias inminentes. Víctor miró a su alrededor buscando una salida, una forma de borrar lo que acababa de suceder, pero las paredes de cristal roto solo reflejaban su propia ruina. Vio la pistola en el suelo, brillando tentadoramente entre los escombros a unos metros de distancia. Elena siguió su mirada y entendió su intención antes de que él se moviera. Ambos se lanzaron hacia el arma al mismo tiempo, una carrera desesperada sobre el suelo resbaladizo y cortante. Elena
impulsada por la adrenalina de la supervivencia, se lanzó en plancha, ignorando el dolor de los cristales clavándose en sus rodillas y manos, decidida a evitar que él recuperara el control letal de la situación. Sus manos chocaron contra el metal frío del arma casi al unísono, forcejeando en el suelo en una lucha torpe y desesperada. Víctor, con su fuerza superior, logró arrebatarle el arma de un tirón violento, golpeando a Elena en el pómulo con el dorso de la mano y enviándola contra la base del escritorio. Ella quedó aturdida por un instante, con el sabor metálico de la sangre llenando su boca, viendo cómo Víctor se ponía de pie, temblando, y apuntaba el cañón negro directamente a su pecho. El tiempo pareció detenerse, congelando las gotas de lluvia en el aire y silenciando el trueno, reduciendo el universo a ese pequeño círculo negro que prometía el fin de todo. Elena cerró los ojos, no por miedo, sino por cansancio, sabiendo que había hecho todo lo que podía, que había cumplido su misión. «Se acabó, Elena», susurró Víctor, con el dedo temblando sobre el gatillo, las lágrimas de frustración y rabia mezclándose con el sudor en su rostro. «Si yo caigo, tú vienes conmigo». Pero antes de que pudiera aplicar la presión final para disparar, un sonido nuevo y penetrante cortó la tormenta, un aullido mecánico que creció rápidamente en intensidad hasta dominar el paisaje sonoro. Luces azules y rojas comenzaron a destellar frenéticamente a través de los ventanales panorámicos, rebotando en los fragmentos de vidrio del suelo y bañando la habitación en una danza estroboscópica de autoridad y urgencia. Las sirenas. La caballería que Elena había convocado, con su mensaje de auxilio, había llegado, respondiendo a la denuncia automática de un crimen en progreso enviada junto con los archivos. Víctor se congeló, distraído por el espectáculo de luces que rodeaba su mansión, dándose cuenta de que estaba rodeado. El sonido de neumáticos derrapando en la grava mojada y voces amplificadas por megáfonos ordenando «salga con las manos en alto», rompió el aislamiento de su fortaleza. Bajó el arma ligeramente, su determinación vacilando ante la realidad aplastante de la intervención policial. Elena aprovechó su distracción para hablar, su voz suave pero cargada de una autoridad moral inquebrantable. «No tienes salida, Víctor. Si disparas, solo añadirás cadena perpetua a tu condena. Míralos, están aquí por ti. El juego terminó». Se levantó lentamente limpiándose la sangre de la boca y lo miró no con odio, sino con una lástima profunda y devastadora. El magnate caminó hacia la ventana rota, pisando los cristales, y miró hacia abajo. Vio los coches patrulla bloqueando la entrada, los oficiales armados desplegándose tácticamente por el jardín, las luces iluminando la lluvia como un escenario de película. Se giró hacia Elena una última vez, con la mirada vacía de un hombre que ha perdido su alma. «¿Por qué?», preguntó con voz rota, casi infantil. «¿Por qué no aceptaste el dinero? Podrías haber vivido bien». Elena sostuvo el cuaderno contra su corazón y respondió: «Porque hay cosas que no se pueden limpiar, Víctor, y hay deudas que solo se pagan con la verdad. Carlos no murió para que tú compraras mi silencio. Fue la sentencia final, el veredicto moral que destruyó cualquier justificación que él pudiera haber inventado». En ese momento, las puertas principales de la mansión retumbaron bajo el impacto de un ariete policial. Pasos pesados y rápidos subieron las escaleras, gritos de comando llenaron el pasillo. Víctor dejó caer la pistola al suelo. El sonido metálico fue una capitulación definitiva. Se dejó caer de rodillas, derrotado, con las manos colgando a los costados, una figura patética en medio de las ruinas de su imperio. Ya no era el antagonista poderoso. Era solo un hombre asustado esperando las consecuencias de sus actos. Elena se mantuvo de pie, inmóvil, observando cómo la justicia humana finalmente alcanzaba a la justicia divina
que ella había invocado desde el sótano. Un equipo de asalto irrumpió en la oficina, armas en alto, linternas tácticas cegando a los ocupantes. Policía, al suelo, manos, donde pueda verlas. Víctor no opuso resistencia cuando dos oficiales lo placaron contra el suelo, esposándole las manos a la espalda con una eficiencia brutal. Le leyeron sus derechos, pero él no escuchaba. Su mirada estaba perdida en el vacío. Otro oficial se acercó a Elena, viendo su estado herido y empapado, pero ella levantó una mano para detenerlo, indicando que estaba bien. No necesitaba ayuda física. Su espíritu, que había estado roto y sumergido durante años, estaba finalmente completo y en la superficie. Mientras levantaban a Víctor para llevárselo, él pasó junto a Elena. Sus miradas se cruzaron por última vez. Ya no había arrogancia en él, solo la comprensión tardía de su error fatal. Subestimar a la mujer invisible. Elena no apartó la vista. Vio cómo lo sacaban del despacho, arrastrando sus pies caros sobre el mismo suelo que ella había venido a limpiar. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de la lluvia y las radios de la policía. Elena se quedó sola en el centro del caos, respirando el aire frío y limpio que entraba por la ventana rota, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo la tormenta estaba afuera y no dentro de ella.